En lo personal, yo les voy a hablar acerca de la temperatura de consoluto mínima. Entonces, lo primero que debemos de saber es la definición de ello. Esta se puede expresar también así, como podemos observar. Entonces, significa temperatura de consoluto inferior. Entonces, la definición de esta dice que es un sistema cuya solubilidad va disminuyendo cuando decrece la temperatura. Alcanza la temperatura crítica y por debajo de esta son totalmente visibles a cualquier composición. Un ejemplo de ello es este, como podemos observar. Entonces, dice de la curva de solubilidad para el sistema de agua más trietilamina. Ahora, dice que el parámetro de interacción varía en la temperatura. Inicialmente, se supuso que su variación era de tipo hiperbólico, como podemos observar aquí. Este comportamiento es el que se ha venido observando en muchos sistemas. Ahora, podemos observar esta gráfica. Entonces, esta gráfica vamos a hablar acerca de ello, con relación a la temperatura de consoluto mínimo. Los puntos A y B son las soluciones saturadas formadas por esta mezcla y se les llama soluciones conjugadas. Y la línea horizontal de A y B que une esos dos puntos es una línea de interconexión. Las composiciones en equilibrio, ¿cuáles son esas? Son estas, las que podemos observar aquí. Entonces, las composiciones en equilibrio son definidas por una línea horizontal de correlación y las curvas binoidales. Ok, entonces, ¿qué son las curvas binoidales? Las curvas binoidales definen una isla y representan la composición de las fases coexistentales. Entonces, podemos observar, en resumen, vamos a decir de que esta es una mezcla donde se intersectan la temperatura del punto de burbuja. Es decir, en este caso solo existe la curva de consoluto inferior. ¿Ok? Entonces, esta alcanza el punto mínimo de una curva de coexistencia de fases. ¿Qué quiere decir? Como lo estábamos diciendo ahorita, estamos hablando de la temperatura de consoluto mínima. Entonces, aquí lo que está pasando es de que alcanza el punto mínimo de una curva de coexistencia de fases. O sea, el punto consoluto de inferior. Entonces, podemos observar que la temperatura, aquí está. Entonces, este está por debajo de la temperatura. Y lo que pasa que es una solución heterogénea. ¿Pero por qué heterogénea? Porque tiene dos fases líquidas. Ahora, para finalizar, voy a dar un breve ejemplo sobre este tema de la temperatura de consoluto mínima. Ok, este ejemplo nos dice que en el caso de mezclas de polímeros compatibles, la separación de fases ocurre a presión atmosférica y es de este tipo. ¿Ok? Entonces dice que son miscibles en un cierto intervalo de temperaturas por debajo de la temperatura crítica. Y se separan en fases al calentar por encima de ella. Como la compatibilidad se da cuando los valores del parámetro de interacción son negativos, ¿ok? Entonces, cuando son negativos, la variación de X y de T para sistemas polímero-polímero es del tipo que se muestra aquí, como podemos observar. Entonces, repito, cuando X y T son negativos, su variación, entonces quiere decir que así se va a ver. ¿Ok? Entonces, a bajas temperaturas hay interacciones específicas entre los dos polímeros, los cuales dan como resultado esto. Ok, ahora ya para finalizar, decimos que al aumentar T, que significa la temperatura, dichas interacciones exotérmicas se debilitan y X aumenta. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a disminuir el valor absoluto en pequeñas diferencias de expansividad. Entonces, estas hacen que se rebase el valor crítico y aparezca
Ahora, o sea, ahorita dijimos el negativo aparecía esta, pero ahora va a aparecer esta. Cuando aumente T, ¿ok? Y aparece la temperatura de consumo de consoluto mínimo. La temperatura crítica superior de una solución, o también conocida como temperatura consoluta superior, es la temperatura a la cual una solución a una composición crítica determinada alcanza el punto máximo de una curva de coexistencia de fases, o punto consoluto superior. Esto quiere decir que por encima de la temperatura consoluta superior, a cualquier composición, habrá siempre una solución homogénea, y por debajo de esa temperatura encontraremos una solución heterogénea o de dos fases, solo en un rango de composiciones llamado intervalo de admisibilidad. Este último se va haciendo más grande con el decremento de la temperatura. Ok, en esta unidad hablamos del equilibrio de fases. Este específicamente es un equilibrio líquido-líquido. Y nuestro tema para exponer son las soluciones de líquidos parcialmente miscibles. Quiere decir que las sustancias no son miscibles una con otra. Por ejemplo, una sustancia como el etanol y el agua, si los colocan en un embudo de separación a cierta temperatura, se obtiene siempre un sistema líquido de una fase. En este caso, el etanol y el agua son totalmente miscibles. Pero, y este es el ejemplo que vamos a utilizar, en más o menos cantidades iguales de un butanol y agua a temperatura dada, también la misma que a la del etanol, se obtiene un sistema consistente en dos fases líquidas. Una fase es agua con una pequeña cantidad de un butanol disuelto y la otra es un butanol pero con una pequeña cantidad de agua disuelta. Estos dos líquidos son parcialmente miscibles, lo que significa que cada uno es soluble en el otro hasta un grado límite. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que ya es un ejercicio que nos plantea una solución de agua con 3 moles de agua y con butanol, que bueno, esta es la sustancia A y esta es la sustancia B, y el butanol consiste de nada más un mol a una presión constante y agitados a una temperatura de 90 grados centígrados. Importante. Ok, para entender este ejercicio, lo primero que por lo menos yo hago es tomar en cuenta la temperatura a la que es agitada la solución. Nos dice aquí que a 90 grados, entonces nos vamos aquí al eje de las Y a los 90 grados y trazamos una línea recta y horizontal desde el inicio de la parábola hasta el final de la parábola. Esta recta la llamamos RS. Aquí en el punto donde choca la recta y la parábola tiene una concentración el butanol, y en este otro punto y en otra fase, como lo podemos ver, tiene otra concentración el butanol. Entonces esos son los datos que necesitamos porque a 90 grados son agitados. Esta es la concentración en 90 grados, 0.02, y al finalizar es una concentración mayor de 0.36, como les digo. Vamos a seguir la curva para obtener la concentración de B en toda la solución. Para ello utilizamos esta fórmula que es moles de un butanol entre el total de moles de la solución. Aquí ya empezamos de este lado. Es un mol de butanol entre el total de moles, que es 3 más 1, 4. Esto nos da 0.25. Para seguir tenemos que sacar, tenemos que determinar el número de moles de cada sustancia en cada región. También podemos tomar otra fórmula que nos dice que el número de moles de B es igual a la concentración de B en alfa por los números de moles que hay totales en alfa más la concentración de B en beta por el número total de moles que hay en beta. Aquí nos falta nada más, bueno, nos falta el número de moles en alfa y el número de moles en beta, pero vamos a ver qué vamos a ver a continuación. En la región alfa es 1.2941. Ya tenemos este dato. Entonces, en la mayoría aquí de nuestras fórmulas, si podemos ver, necesitamos el número de moles en alfa totales. Entonces, era muy importante para nosotros que esto se hiciera primero, ¿no? Como tercer paso, vamos a tomar esta fórmula de este lado, que es el número de moles de beta
en la región alfa. Esto se saca multiplicando la concentración de beta en la región alfa por el número de moles totales de alfa. Por eso les digo que primero necesitamos sacar ese dato. Entonces aquí está muy sencillo, es la concentración de B.02 por la concentración, por el número de moles, perdón, que acabamos de sacar. Hacemos la multiplicación y nos da 0.0258 moles. Concentración de B en beta por el número de moles en la región beta y nos da 0.9741 moles. Después vamos a irnos a esta fórmula que nos dice el número de moles de la sustancia A, del agua, en la región alfa. Todos los datos ya los tenemos y hacemos una simple resta, que es el número de moles totales menos el número de moles de beta en la región alfa y ya nos da 1.2683 moles. Para terminar, tenemos la última fórmula que nos dice número total de moles de A, de agua, en la región beta, y es básicamente lo mismo, número total de moles en A menos el número total de moles de A en alfa. Y eso nos viene dando 1.7317 moles. Bueno, hablaremos sobre las temperaturas críticas superior e inferior que pueden existir en una mezcla o solución. Se dice que las temperaturas críticas se dan cuando los complejos débiles se separan y se produce una mezcla parcial. Esto quiere decir que aparece con el movimiento térmico a mayor o menor temperatura en la mezcla. Cuando hablamos de una temperatura crítica superior, se dice que es la máxima temperatura a la cual se produce la separación de fases, como por ejemplo aquí. Se manejan 300 grados centígrados de una fracción molar de hidruro de paladio. El hidruro aparece cuando la solución sólida se eleva a unas temperaturas grandes y luego baja como gas o líquido. Por otro lado, hablamos sobre la temperatura crítica inferior, que prácticamente, como lo dice la palabra, pues ocurre el proceso inverso. Esto quiere decir que en lugar de ser a mayor temperatura, tiene que ser a menor temperatura, ocurre el cambio de fase, o bien la mezcla se separa o se divide en dos fases, como lo aparecemos aquí. Esto es un ejemplo de un diagrama de temperatura de composición de agua y trietilamina a una temperatura crítica inferior a 292 grados Kelvin. El agua es el primer componente de la fase, el cual al llegar a la temperatura crítica, que son los 292 grados Kelvin, se eleva en vapor o bien en líquido según la mezcla del otro componente. Y bien, esto es una manera de sintetizar un poco lo que son las temperaturas críticas superior e inferior en una mezcla. Un dato importante, en la temperatura crítica inferior aparecen las presiones, porque quiere decir que a menor presión a menor presión el gas o el líquido se comprime. Gracias.